quiero hablarte acerca de una de las bases y fundamentos necesarios para que esta casa y cualquier casa que se reúne a adorar al Señor tenga éxito en lo que está emprendiendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso voy a utilizar como base la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4. Y ya mismo vamos a estar leyendo lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, la iglesia, por medio de esta carta. Yo creo que cualquier cristiano que quiera saber cuán efectiva está siendo su vida cristiana, necesita preguntarse si está consciente de lo que la Biblia revela en la carta a los Efesios, capítulo número 4. Me parece que si tuviéramos claro el contenido que hay en Efesios 4, nuestros matrimonios serían mejores, nuestras reuniones cuando nos congregamos serían mejores. Todo lo que hacemos en esta vida, en nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales, todo estoy convencido que sería mejor. Y yo sé que esto pone una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Si ese es tu caso, necesitas desesperadamente familiarizarte con las verdades escondidas en Efesios capítulo número 4. Entiéndame bien, por favor. Nosotros en los últimos 2-3 años hemos predicado acerca de Efesios 1, 2 y 3 en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba poniendo una base para poder traer ese capítulo número 4. En otras palabras, para que el pueblo y la iglesia de Éfeso pudiera entender la profundidad y el significado de lo que él quería traer en el capítulo 4, era necesario que el capítulo 1, 2 y 3 estableciesen la base sobre lo que él habría de edificar en esta iglesia. Quiero leerte, esto está vivo, aquí pasó algo. Quiero leerte el capítulo número 4, empezando en el verso número 1, y estoy leyendo de la nueva versión internacional. Efesios capítulo número 4 y verso número 1, y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. Me encanta eso, ¿verdad? Estoy preso porque Dios me puso aquí. Les ruego que vivan de una manera, diga conmigo, digna. Que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Verso 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Verso 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Me encanta eso. No son 2 cuerpos, no son 3 cuerpos. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos, ahí está la palabra nuevamente, todos llegaremos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Te pedimos, Señor, que como de costumbre nos hables. Tú conoces cada necesidad, cada persona que está presente con nosotros. Tú, Señor, en el nombre de Jesucristo, hablas como solo tú sabes hacerlo. Amén, Señor. Amén. Yo creo que no debe ser sorpresa que la carta de los Efesios, yo lo he dicho, es de mis cartas favoritas. Creo que si tuviera que ponerlas en orden de secuencia, definitivamente Romanos mi favorita por cómo trata con el tema de la salvación, pero creo que luego de esa sería la carta a los Efesios. La gente que vivía en Éfeso necesitaban escuchar esta palabra y es tan importante, era tan importante para ellos como lo es de importante para cada uno de nosotros en este tiempo en que vivimos. Para poder Pablo preparar el terreno, para poder Pablo dejarles caer la verdad que les iba a dejar caer, él necesitaba asegurarse antes que nada que su audiencia estaba clara en lo básico. Entonces usted ve que en el capítulo 1 de Efesios, él comienza primero hablando de Dios y de lo grande que es este Dios y de cómo fue que nos bendijo. Efesios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que Pablo desea que su audiencia sepa es que le servimos a un Dios que es bendición, ¿verdad? Porque dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente este Dios es bendición, ¿verdad? Dios no tiene bendición, Dios es bendición. Y como Él es bendición, Él puede darla a quien Él desee. Y Él dice: ese Dios que es Dios, que es bendito, Él también ha decidido en su soberana y perfecta voluntad bendecirnos a nosotros. Pero esa no es la única noticia. Él dice: nos ha bendecido, no con algunas, no con la mayoría, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Quiere decir que todas mis bendiciones yo no las voy a encontrar en otro lugar que no sea en donde, en Cristo. Por eso es que mucha gente se equivoca. Mucha gente piensa que son bendecidos ya con simplemente llamarse ser cristianos. Vas a experimentar las bendiciones de Dios, todas ellas, pero no va a ser fuera de lo que es Jesucristo. En Cristo serás bendito tú y tu casa. En Cristo tu matrimonio es bendecido. En Cristo tus finanzas son bendecidas. Yo me asombro con la cantidad de gente hoy en día que se llaman ser cristianos, pero se niegan a vivir en Cristo. ¿Ves? Decir que yo le sirvo a Cristo no es lo mismo que vivir en Cristo. Cualquiera puede decir hoy en día soy cristiano. De hecho, hoy en día el decir que eres cristiano se ha convertido en una moda. Estamos en una nación que celebra, ¿verdad?, el cristianismo, a pesar de que vemos la sociedad, ¿verdad?, tirándole tanto a la iglesia. Las bases de esta nación fueron fundadas por gente que eran evangélicos, gente que profesaban a Jesucristo como su Salvador. Entonces hoy en día, yo creo que yo les he dicho a ustedes que el trabajo que yo conseguí hace, yo creo que ya como 15 años atrás, en la ciudad de Garland, en Texas, yo fui y habían creo que eran como 130 y pico de aplicantes, y cuando yo llegué a buscar trabajo,
trabajo que me senté en aquella sala lleno de tanta gente que quería el mismo trabajo para el que yo había llegado, y unos tenían bachilleratos en construcción, otros venían de otras ciudades que habían sido ya inspectores para la ciudad, gente con grande y vasta experiencia, gente que estaba certificada para hacer este trabajo, y yo estoy preguntándome en mi mente, ¿y qué yo hago aquí? Porque todos los que vi en aquella sala tenían mucha más preparación, y cuando me preguntaban acerca de mi preparación, yo les decía, tengo un grado asociado en teología pastoral. Entonces, ¿verdad? Uno en un ambiente y contexto como ese, yo lo decía con los dientes cerrados. O sea, que si un edificio necesita convertirse a Cristo, yo sé qué decirle. Yo puedo poner las manos sobre una pared que esté doblada y se endereza. Anyway, cuando voy a la entrevista, empezamos a hablar y la pregunta surgió. Cuando vieron mi resumen, me dice Steve, quien hoy en día es un gran amigo, él es todavía el director del departamento, y dice, oye, en tu resumen dice que no has hecho nada hace 4 o 5 años. ¿Y qué tú has estado haciendo durante esos 4 o 5 años? Y yo le dije, bueno, es que soy cristiano y pues tengo un ministerio musical y de predicación y viajo a diferentes lugares llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Más tarde me enteré, porque era una entrevista con 5 personas, y de esos 5, 3 personas son cristianos activos en sus iglesias. Hay uno que todavía divaga en 2 pensamientos, y hay otro que le hace las vacaciones al diablo. Qué bueno que estoy hablando en español, porque son buenos amigos. Entonces, en el momento en que yo dije lo que había venido haciendo por esos 3 a 4 años, toda la entrevista cambió. Me empezaron a preguntar acerca de mis viajes, acerca de lo que yo hacía y cómo lo hacía y esto y lo otro. Terminamos hablando todo acerca del evangelio, y luego me dicen, bueno, te vamos a estar llamando pronto. Cuando tomemos nuestra decisión tenemos gente que quieren aplicar. Y yo dije, bueno, al menos tuve la oportunidad de compartir del evangelio. A lo mejor uno de estos aquí no conocía de Jesucristo y Dios utilizó esta entrevista para eso. Nunca pensé yo que al otro día me fueran a llamar para una segunda entrevista. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hoy en día el ser evangélico es algo bueno. La gente se entera de que le sirves a Cristo, y al menos, ¿verdad? Si alguien le quiere dar un trabajo a alguna persona, dice, bueno, por lo menos va a la iglesia, ¿verdad? Entonces, si me roba, al menos se va a arrepentir y en algún momento me lo va a decir. Y lo va a dar para atrás. Ay, Señor. Pero hoy en día eso es algo que se escucha chévere. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, él está diciendo, ustedes no pueden seguir siendo cristianos de la boca hacia afuera. En otras palabras, no puedes seguir diciendo que eres parte de la iglesia de Éfeso si todavía el concepto y el peso de lo que implica servirle a Cristo no está claro en tu vida. Necesitas entender que esto es serio, que esto es importante, porque la gente se sigue perdiendo, porque la palabra de Dios necesita ser predicada, y más que nada necesita ser predicada desde una plataforma de vivencia real. En otras palabras, que el Cristo que yo predico, que levanta, que transforma, que cambia las vidas, primero ha sido experimentado por mí, y que desde una plataforma de experiencia yo pueda decirle a ciencia cierta a alguna persona que está desesperada, ¿sabes qué? Yo estuve en tu misma situación, pero Dios un día llegó a mi vida y todo cambió. No es lo mismo predicar un evangelio de que a mí me han dicho. Sí, la Biblia dice, pero qué poderoso es el evangelio cuando se convierte en algo que es vivencia. Entonces Pablo se dispone a hablarle a Éfeso acerca de la importancia de esta vivencia, pero para poder hacerlo empieza a hablarles a ellos, a concientizarlos a ellos acerca de quiénes ellos son y lo que ellos
tienen. Por eso primero les dice, oye, tú estás bendecido. Estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Él te predestinó para cosas maravillosas. Y continúa él hablándole de todos los beneficios. Pero en un momento dado, él se dispone a dejarles saber acerca de una herencia. Esto lo hemos hablado aquí muchas veces ya. Pero antes de él hablarles de esa herencia, ¿verdad? En el capítulo número 2, él como que hace una pausa. Y dice, Señor, a esta gente a quien le estoy hablando, yo te ruego que tú abras los ojos de su entendimiento para que puedan comprender a la verdad que tú les has llamado. Él en medio de su deponencia hace esta pausa y dice, Señor, por favor, que entiendan lo que yo estoy a punto de decirles. Porque él sabía que les iba a decir algo muy profundo. Él sabía la magnitud y el resultado que podía generar el que esta verdad fuese entendida. Usted tiene que entender algo que yo quiero decir. El enemigo se corre un gran peligro con cada persona que viene a casa de gracia. El enemigo se corre el riesgo de que aquí alguna persona escuche esta palabra y no solamente la escuche, la baje a su corazón, que su espíritu sea agrandado por ella y que comience a vivir al nivel que Dios le ha llamado a vivir. Mi oración es que 2 o 3 de aquí se activen para que puedan entender a la riqueza grande que Dios les ha llamado por lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Entonces él les dice, Señor, por favor, ábrele los ojos. Que cuando yo hable, que ellos entiendan. Esa es mi oración cada domingo. Dios mío, Señor. ¿Verdad? Porque hay 2 o 3 personas que por más que tú les hablas, cerré los ojos para no mirar a nadie, ¿viste? Pero son gente que a veces parecieran ser no tardos para oír, retardados para oír. O sea, se tardan demasiado, como que no les avanza a caer el 20. Entonces, a eso es lo que Pablo dice, Señor, yo te ruego, ábrele los oídos, ábrele los ojos para que entiendan. Y luego comienza a hablarles y a decirles, miren, en Él somos herederos. Tenemos una gran herencia. Les acaba de decir, eres bendecido con toda bendición espiritual. Pero no solamente eres bendecido, tienes una gran herencia. Y luego que les dice esto, le dice, esta herencia tiene que ver con la autoridad que Dios te ha dado. Esto es poderoso, ya esto lo hemos dicho aquí muchas veces, pero es necesario que entendamos esta gran verdad. Somos herederos de autoridad y hemos hablado aquí de la diferencia entre poder y autoridad. Poder es fuerza, es simplemente eso, fuerza. Eso es lo que significa la palabra poder. Autoridad es el derecho para hacer uso de la fuerza. Todos tenemos fuerza, pero no todos quieren hacer uso de la autoridad. Tienes la fuerza en Cristo. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no entiendes acerca de la autoridad, la fuerza que está en ti se va a quedar sin ser utilizada. ¿Por qué? Porque no has activado la autoridad que te ha sido heredada por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nos dio poder y ¿qué? Autoridad. Entonces Pablo quería que ellos estuviesen claros en este concepto. Eres bendecido, tienes poder, pero más que nada tienes autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen. Autoridad para atreverte a cambiar la atmósfera de tu propia casa. Es posible que tu matrimonio esté Dios sabe dónde. Es posible que estés cuestionando muchas cosas. Es posible que tengas problemas con tus hijos, en tu trabajo, con algún familiar. Pero en el nombre de Jesucristo, tú vas a hacer uso de la autoridad para cambiar la atmósfera en tu hogar, atreverte a dar una palabra de libertad en un lugar donde quizás hay ataduras. Él quería que el pueblo estuviera claro en eso. Tú tienes el poder, pero tienes la autoridad para hablar una palabra. Atrévete a hacer eso. Atrévete a declarar una palabra de autoridad en medio de tu situación. Entonces, luego de todo esto, luego de que él hace toda esta deponencia de manera majestuosa, entonces llega a lo que realmente él quería hablar. Y comienza él en el capítulo número 4 a hablar acerca de la importancia que tenía el concepto de la unidad para nosotros
como pueblo. Y él comienza diciéndoles: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna ¿de qué? Digna del llamamiento de Dios. Siento que no tengo mi teléfono y no sé ni qué hora es. Y a este pastor le gusta predicar largo, ¿eh? Estamos bien, ¿verdad? Entonces nos queda todavía, ¿qué? 1 hora y 10 minutos. Yo rápido miro al siervo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. ¿Alguien aquí le va mal en alguna área de su vida que es hijo de Dios? Estás así por la causa del Señor. Es que tú tienes que entender. No hay ninguna situación que estés atravesando que no la haya permitido Él para que puedas experimentar su gloria. Entonces, todo lo que estás pasando es porque Él así lo ha permitido para que puedas experimentar su gloria. Que la cosa vaya no como tú quieres, eso es parte de la bendición. Yo sé que se escucha medio, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo es posible que Dios desee que yo viva así de infeliz? Tranquilo, esto va a ser por un tiempito nada más. Esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez y más eterno peso de gloria. Necesitas entender esto. Entonces él dice: mira, yo que estoy preso, ¿por qué? No porque hice algo malo, no porque, por la causa del Señor, les ruego, desde un lugar seco, predicando a la gente que estaban secas. Desde una cárcel, predicándole a otros que estaban encarcelados espiritualmente. Yo que estoy preso, les ruego, aquí está, que vivan de manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo puedo yo vivir dignamente? ¿Cómo yo puedo vivir digno del llamado que Dios ha puesto sobre mi vida? Aquí está la clave. Verso número 2. Siempre que humildes. Dios mío. Esto es para latinos. Iba a decir para argentinos, porque tengo muchos amigos argentinos. Pero esto es para latinos, ¿sabe? Humildes y amables. Seguimos. Pacientes, tolerantes. ¿Cómo puedo yo ser paciente y tolerante? Te dice, unos con otros, porque esto no es paciente con el trabajo o con la petición. Sé paciente con la... No. Te dice paciente con quién? Unos con otros. Ve, todos aquí tienen a uno que te prueba la paciencia. Nadie mire para el lado. Todos aquí conocen a uno. Todos aquí conocen a una que te prueba la paciencia. Y tú dices, Dios del cielo, yo te pedí paciencia y conocí a esta diabla. No entendiendo que la paciencia viene a través de esta situación. Yo sé que muchas veces usted me ha escuchado a mí decir que el Señor a veces tiene una manera sarcástica de obrar con nosotros. Si alguien es impaciente, es el hispano. Si alguien es impaciente, mire, yo recuerdo todavía la primera vez que en mi casa llegó un horno de microondas. Todos estos niños que están aquí que nacieron ya con el microondas, ustedes no saben la mezcla de Shekinah con gloria que descendió el día que nos enteramos que el microondas existe. Porque para el tiempo en que el microondas llega, ya yo tomaba café. Y para poderme yo calentar un café, después que el café se enfría, el que tome café frío necesita convertirse a Cristo. El café frío no es de Dios. No, por favor. No, yo soy de los que está a 110 grados la temperatura y mi café es caliente. Alábalo ahora si te atreves. Y en confianza, si algún día me ve con un café helado, con hielo, en confianza, acúseme.
Y cuando yo me enteré de este asunto, porque cuando a mí se me enfriaba el café en casa, había café frío, mi mamá le hacía café muy temprano a mi papá y ya cuando yo me levantaba a lo mejor el café ya estaba frío. Y esto era todo, ¿verdad? Un proyecto, necesitabas doblarte, buscar una olla, necesitabas limpiar esa olla porque en mis tiempos, ¿verdad? Había toda clase de sabandijas que corrían por toda la casa. Yo vivía, ¿verdad? Entonces, necesitabas irte, limpiar la olla con un líquido inventado en la NASA llamado Bell. Entonces, 2 o 3 aquí tenían esa tecnología. Después que limpiabas la olla, la ponías, encendías la estufa, allí ponías el café y tenías que esperar, qué sé yo, no sé, 5 minutos en lo que el café calentaba bien para luego vertirlo sobre la taza, esperar a que se enfriara un poquito para que lo pudieras beber. Cuando llegue este aparato a mi casa, que lo único que necesitaba era que tú metieras la taza ahí dentro y pusieras 30 segundos. Y lo que me tomaba a mí 10 minutos, ahora yo lo podía tener en 30 segundos. Aquello a mí me voló la cabeza. Eso, obviamente, ya le estaba preguntando yo, mamá, ahí puedes hacer también el arroz y las habichuelas. Para ese tiempo no había todavía los TV dinner, no había, el microondas acababa de llegar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vi que había una manera más rápida de calentar las cosas, ya yo no podía esperar. Yo no sé si aquí cuántos les ha pasado eso, que se ha metido esta onda en nuestra sociedad que ya nos negamos a esperar. Mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos fue en una cadena de restaurantes de comida rápida llamada El Rey de las Hamburguesas. Y en esa cadena de restaurantes había un dicho que decían ellos, que a la que entraba un cliente por la puerta había que tener sentido de urgencia para atender a esa persona, y una vez hiciera la orden, nosotros teníamos solamente 1 minuto y medio para atenderlo si era por enfrente, ¿verdad? Pero si era por el servicio, el servicarro, teníamos, si no era tiempo rush, 26 segundos para hacer toda esta transacción, que llegaran enfrente y se fueran con la comida. 26 segundos. Y usted me puede creer que en la parte de enfrente, que nos daban un poquito más de tiempo, habían personas que si se tardaba 2 minutos, 2 minutos y medio, ya estaban molestos. ¿Por qué? Ellos querían que les reembolsaran su dinero, porque esto era ridículo, que cómo era posible que estuviesen ellos esperando tanto tiempo por su comida. 2 minutos. Y pareciera ser que del microondas para acá, el mundo se ha lanzado a velocidad vertiginosa a querer lograrlo todo a la prisa. Una de mis películas favoritas, súper recomendada, The Shawshank Redemption. Habla de la historia de un hombre que fue a prisión por un crimen que no cometió. Y en esta historia hay un personaje llamado Jake. Y este hombre lo metieron preso cuando todavía no existían los automóviles. Estuvo 50 y pico de años, creo que fue, casi 50 años preso, y luego de que salió a la libre comunidad, fue que vio los automóviles por primera vez en la carretera. Y en una carta que él escribe, él dice: no entiendo la gente corriendo de un lado para otro, pareciera ser que el mundo se ha lanzado en una carrera desenfrenada. Y yo creo que eso es muy cierto de hoy en día. Hoy en día tú quieres el servicio más rápido, vas a cambiar de proveedor de internet porque solamente tienes 100 megabytes en tu internet de rápido, y hay otro que por $16 más te da 500 megabytes en tu velocidad, porque así de rápido tú tienes que entrar a Facebook, o así de rápido tú tienes que entrar a ver quién te dejó un correo electrónico. Y si tenemos que esperar en el momento en que usted pone una dirección de internet, si usted ve una bolita dando vueltas en la pantalla, usted comienza a ser ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y científicamente comienza a darle a la pantalla, comienza a mover la mesa, porque hay un demonio que está aguantando la velocidad de tu internet, porque ya no podemos esperar. Eso es allá afuera.
Las carreteras, los expresos, las autopistas se hacen para que la gente llegue más rápido al lugar hacia donde va. Todo es ¿para qué? Para acortar el tiempo de espera. Y pareciera ser que esa misma mentalidad se ha colado en la iglesia del Señor. Y cuando escuchamos a Pablo decir, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, deseamos ver la bendición de Dios en el momento. Señor, lo que tú tienes para mí, ya yo estoy listo. El problema es que no entendemos que para poder Dios darte lo que Él te ha prometido que te va a dar, primero va a recetarte, diga conmigo, un proceso. Un proceso que tiene como objetivo final prepararte para que cuando llegue la bendición no te corrompa, porque el proceso que pasaste te preparó para que pudieras entender y vivir la bendición de Dios. Ve, Dios le dice a su pueblo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ellos quizás dijeron, wow, la queremos ya, porque aquí estamos esclavos. Aquí estamos, ellos la querían al momento y no sabían que entre la promesa y el cumplimiento de ella habrían de pasar 40 años. Y que en ese proceso lo que iba a estar haciendo era matando una mentalidad de esclavitud. Entonces Pablo, como se la sabe toda, dice, necesitas entender algo. Necesitas mantenerte, verso 2, siempre humilde, amable, y ahí está la palabra que duele, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pacientes. Él está diciendo, para poder lograr de lo que te voy a hablar ahora, necesitas ser paciente y necesitas ser tolerante. Y lo vas a lograr solamente amando genuinamente. ¿Tú sabes lo difícil que es lograr que un matrimonio logre la unidad a la que fueron llamados? Hay matrimonios que llevan 40 años casados y todavía pelean como perros y gatos todos los días. Entonces, Pablo está diciendo, aquí no hay una fecha de expiración a tu proceso, porque el destino, lo que estamos persiguiendo como individuos y como iglesia, estamos buscando la unidad completa. Yo creo que es uno de los temas más difíciles de predicar, porque yo personalmente como pastor, yo deseo ver la unidad de esta casa de tal forma que las cosas sucedan de manera orgánica, que yo no le tenga que decir a alguien, mira, hace falta buscarle algo, hace falta hacer esto otro en la iglesia, sino que porque la unidad es completa, la necesidad que hay en el cuerpo se da cuenta y va supliendo a sus necesidades. Fija, yo deseo eso, pero aquí está el problema. El hecho de que hay una iglesia que todavía no está unida implica que hay familias en ella que la componen que todavía no están unidas. Por ende, cada individuo necesita entender lo que es este concepto de la unidad y cómo se llega a esa unidad. Siempre humilde, amable, paciente, tolerando en amor. ¿Cómo está tu nivel de toleración? Vamos a hablar de eso. Hablamos de eso un poquito. ¿Cuán tolerante eres?
¿Ah? Tanta gente que yo me he sentado a hablar con ellos acerca de este tema y descubro que todos tenemos esto mismo. Siempre damos advertencia de por dónde va nuestro nivel de tolerancia. Con nuestros hijos lo hacemos. Ya estoy llegando. Estoy llegando. Ya me tienes hasta aquí. Y no sé por qué, es algo debajo de la nariz, parece que es el punto ya casi de ebullición. Me tienes hasta aquí. Pero cuando tú ves que alguien dice, ya me tienes hasta aquí, es que ya estás ahogado. Ya te llevó el diablo. Ya está, olvídate. Cualquier cosa puede suceder. Y pareciera ser que hemos promovido tanto esa mentalidad que lo llevamos y lo transmitimos con todas nuestras relaciones. ¿Tú sabes cuántas veces a mí la gente, pastor, ya yo me cansé? En otras palabras, se acabó. Se acabó. Más adelante vive gente. Me voy para otro trabajo. Saco a mi hijo, a mi hija de la casa. Ya me hastié y ya me cansé. ¿Y quién te dijo a ti? Esto lo puedo decir ahora público, porque cuando hablo con ustedes en privado, soy más, ¿verdad? Mira, vamos a buscarle el asunto. Pero desde aquí, como no tengo a nadie específico al frente, ¿verdad? A ti, ¿quién te dijo a ti que tú habías sido llamado a medir el nivel tuyo de tolerancia para dictaminar juicio y justificar lo que quieres hacer? A ti nadie te llamó a medir tolerancia. Señor, mire, ya estoy por aquí. Siento que el agua viene subiendo. El agua viene subiendo, elévate por encima de ella. Hay gente que dice, es que ya me cansé, llevo en este mismo matrimonio 15 años y veo que nada cambia, 15 años nada más. Llevo tanto tiempo buscando ver un cambio y veo que nada sucede. Pero si lo que se busca si el fin de lo que queremos llegar es a la unidad perfecta, la clave está en que seas humilde, que seas amable. ¿Cómo se hablan? Dime. ¿Cómo se hablan? Yo no te puedo decir cuántas veces yo he ido a visitar a una familia y yo veo hablando la pareja y yo digo, diantre, mano, tengo que grabarlo ¿para qué? Para yo hablar así en casa también y que me hablen así a mí también. Mira esto. Y se hablan lindo y ya van varias veces que me ha sucedido. Tenga aquí cuidado. Aquí las construcciones son de galleta y las puertas y las paredes no evitan que se siga escuchando. Y ya van varias ocasiones que cierran la puerta y ahí mismo explota la misma pelea. ¿Qué tú hacías diciéndole al pastor? Yo no te dije que le dijeras eso. Y yo, Por favor, esperen a que mi carro se pierda en... Cuando Pablo dice, necesitas practicar la amabilidad, no está hablando de una actitud pública. Dios está cansado de esta hipocresía, donde aquí en la iglesia nos hablamos de manera linda, con respeto, de manera preciosa, pero cuando la puerta se cierra detrás de nuestra casa, sale el Mr. Hyde, sale la otra persona, la cara que no todos conocen, pero que tu esposo sí conoce o que tu esposa sí conoce. Pablo está diciendo, tú tienes un reto. Tú no puedes pretender buscar la unidad si todavía la amabilidad, la humildad, la paciencia y la tolerancia no están presentes. ¿Cómo logras eso? En amor. Porque créeme,
Realmente hay que amar para poder tolerar a 2 o 3 de ustedes. No se lo digo en confianza, así, así. Pero usted sabe que ese es su caso también. Tú sabes que hay gente que de verdad tú los amas por cómo tú has tolerado, por cómo has aguantado. Pablo dice, verso 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo ¿de qué? De la paz. Pero mira cómo te dice, aquí está la clave, es la primera palabra, esfuérzate. O sea, que mantener la unidad no es solamente lograr la unidad, es mantenerla. Entonces, mantener la unidad requiere ¿de qué? De esfuerzo. Requiere de sacrificio. Yo me niego a ser tu pastor y me niego a que esta sea casa para tu vida si tú solamente vienes aquí porque te gusta la música o porque quizá te gusta la palabra o el pastor a veces se hace su chiste y eso está chévere y ya. Este evangelio tiene que transformar tu vida. Este evangelio tiene que producir un cambio genuino en tu casa. Este evangelio tiene que producir que tú valores lo que tienes y lo que eres para que puedas valorar a la que tienes por lo que ella es. No sé si hay algún marido aquí que me puede escuchar. Tú tienes que entender que es amarla como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo le hablaría a tu esposa? Esto no era parte del bosquejo. El mensaje de la 1 de la tarde va a ser más metodista. Como que parece que me está saliendo más high true. En serio, si lo que tú quieres decirle en algún momento dado a tu esposa, Jesucristo te diría, espérame, ¿qué tú quieres decirle? Yo se lo quiero decir. No hables todavía, dime el mensaje a mí que yo se lo voy a pasar a ella. Es que ya me tienen endiablado. Estoy hastiado, siempre me hace lo mismo. ¿Tú te crees que Jesús va a ir donde ella y va a decir, mira, lo tienes endiablado? Por tu culpa, mira cómo está. No es feliz, se le ha caído el pelo. Se chavaron aquí los calvos. No es contigo, Sujei, ¿ok? Piensa en eso, por favor. Si entre risa y risa yo puedo lograrte llegar a esto, ¿cómo le hablaría Jesucristo a tu esposa? Y Jesús te está diciendo, como yo le hablaría, si yo no le hablo como tú le hablas, y yo he hecho por ella lo que quizás tú nunca te atreverías a hacer, ¿con qué derecho maltratas a quien yo amo como para dejar mi vida en una cruz? Aquí es donde yo pierdo a veces. Mira, estoy hablando un mensaje que hace que miembros se vayan corriendo el día en que hacemos 3 servicios. Algunos dirían, eso es dispararse contra los pies. No, pero es que a mí no me interesa tener cantidades, evidencia de esos que llevamos 10 años y mira el grupo que tenemos, que me lo juego con cualquier iglesia de 1000. Te perdiste un buen momento para alegrarte, ven. Pero no puede ser que nosotros nos encerremos en querer o promocionar un crecimiento numérico si las personas que tenemos aquí no son transformadas por el poder que hay encerrado en esta palabra. Dios me ha llamado a ser uno. Y yo sé que esto no es fácil. Entonces luego Pablo le está hablando a toda la iglesia en general. Y me encanta cómo habla Pablo, porque Pablo comienza a hablar
ya de los problemas que había en la iglesia en ese tiempo. Usted sabe que ya al principio ya la iglesia tenía un dolor de cabeza en cuanto hasta el bautismo. En cuanto al mover del Espíritu Santo, en cuanto al verdadero evangelio. Entonces Pablo comienza a darle descripciones a la iglesia de Éfeso. Cuando le dice en el verso 4, hay un solo cuerpo. En otras palabras, ustedes se están dividiendo entre ustedes mismos. ¿Qué es lo que le ha pasado a la iglesia del Señor en este tiempo? Estamos todos fragmentados. Porque no hay unidad de pensamiento, no hay. Yo tengo que cuidarme. Yo voy la semana que viene a predicar en una iglesia que ya me advirtieron que no predicaba si no llevaba. Es que Dios todavía me prueba. A estas alturas, casi en el 2020, le asignamos la unción a esto. A esto. Entonces, como Pablo entendía, él decía, no, espérame. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y ahora la describe: un solo Señor, una sola fe, y mire qué interesante, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Qué te está diciendo? Uno. Somos uno, en Cristo somos uno, uno somos, un solo Dios, una sola fe, un solo amor. Yo sé que no te la sabes, estás perdido. Un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Yo me acuerdo. Pero qué pena que por tantos años estuvimos cantando este corito y nunca llegamos a entender la importancia y la profundidad de él, de que somos uno, en Cristo somos uno. Con esto termino. En el Antiguo Testamento hubo uno que habló de la importancia de la unidad. Y en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios, Jesucristo, lo confirmó. En el Antiguo Testamento, un músico, un compositor, David, dijo en el Salmo 34, verso 1 en adelante, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego en el verso 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo, aquí está, y exaltemos ¿a qué? A una su nombre. Ese a una, en el original que fue escrita, que fue en hebreo, es la palabra acorde. Entonces, el salmista, utilizando su habilidad musical, dice: cuando vayamos a engrandecer a Jehová, tenemos que hacerlo en el mismo acorde, a una. En inglés se dice in one accord. Y no estoy hablando de mi auto. Él dice: exaltemos a Jehová. Entonces empezaron unas cosas ahí de momento, chicos, tengo que aguantarme. Mira lo que él dice. Aquí está Flor, que es buena en voces, excelente. Yadira Coradín, que es cantante internacional para la gloria y honra del Señor. Hay mucha gente aquí que son muy hábiles para la música. Si tú conoces algo de voces, lo más difícil que hay para hacer en una coral no son las distintas voces, porque tú las puedes ensayar y suenan los altos, los sopranos, los barítonos, los bajos. Lo más difícil para enseñar a hacer en una coral es la una sola voz. Porque en una coral, si son 50, a la hora de hacer una sola voz, tienen que sonar 50 como una sola voz. Eso requiere de mucho ensayo. Eso requiere de mucha disciplina. Óyeme bien, porque David está diciendo: a la hora de adorar a Dios,
Es porque mucha gente, yo alabo como yo lo sienta. No. Donde único Dios no se juega este jueguito es a la hora de que se le reconozca y de que se le alabe. Siempre Dios tiene instrucciones específicas para el que quiera adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios no permite que la gente le venga a adorar por lo que ellos entienden que Él es. El Señor dice, si alguien sabe quién soy yo, soy yo. Y como yo sé la gloria que a mí me habita, yo sé el nivel y la excelencia de la adoración que yo me merezco. Yo no estoy dispuesto a recibir una adoración barata y que esté por debajo de la verdad de quien yo soy. David lo entendió y dijo, si vamos a adorarlo, tenemos que estar todos en el mismo tono. Porque cuando están 50 en el mismo tono, oye, tienen que respirar al mismo tiempo. Tienen que cortar las sílabas de lo que están cantando al mismo tiempo. Tienen que gorgojear la voz al mismo tiempo. Eso requiere de mucho ensayo, de mucha práctica. Requiere de unidad. Ahí está el problema. La unidad es trabajosa. Hacer que tu matrimonio funcione es trabajoso. Lo fácil es salirte. Lo fácil es rendirte. Lo fácil es decir, más abajo vive gente. Porque si quieres experimentar verdadera unidad, es un dolor de cabeza. No te asustes. El mismo Jesús se lamentó de la misma forma. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise unidad? Juntarte como la gallina junta sus polluelos. Y dice que, y no quisiste. Yo deseo la unidad, pero yo reconozco que esto es un dolor de cabeza. Si al menos reconocemos eso, tenemos un buen terreno común para empezar a construir. Por favor, si algo tiene que retumbar en tu espíritu de todo esto, es el verso 2. Repítetelo toda esta semana. Siempre humilde y amable, paciente, tolerante, unos con otros, en amor. Si logramos esto, Casa de Gracia será un éxito como iglesia. Ponte de pie conmigo, por favor. Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que produzca esta unidad maravillosa en nosotros. Pero mire, antes que la produzca en nosotros, como iglesia, tiene que producirla en ti como individuo. Tiene que producirla en ti como individuo. Y por eso vamos a orar. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias por la verdad de tu palabra. En este momento, Señor, oro para que más que nunca seamos uno. Para que más que nunca haya en nosotros un mismo sentir. Ayúdanos, Maestro, a lograrlo. Queremos, Señor, experimentar toda tu bendición. Queremos experimentar todo lo que tu palabra ha prometido para con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser humildes, a ser amables, a ser pacientes, a ser tolerantes unos con otros en amor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.